Donbass, finales de 2025. Un quad serpentea en la oscuridad entre cráteres de artillería. A bordo van 3 hombres, 2 de ellos ucranianos, veteranos de la 93 Brigada Mecanizada. Tienen las barbas de un náufrago y la mirada de quien ha visto el infierno, pero el tercero rompe el cuadro. No lleva sus parches ni su bandera y poco tiempo atrás era el enemigo que debía matarlos. Sí, se trata de un prisionero ruso. ¿Cómo es que acabaron así? ¿Cómo acabaron así? ¿Qué pasó para que 2 soldados y su prisionero terminaran compartiendo el mismo vehículo hacia la libertad? Lo que vais a ver hoy parecería sacado de un guión de Hollywood, pero no, es la cruda realidad de la guerra en el siglo XXI. Una historia extrema de supervivencia. 2 soldados que quedaron aislados durante 130 días en un agujero de Rusin Yar abastecido por drones, combatiendo cara a cara con el enemigo y conviviendo inesperadamente con uno de ellos. Y te adelanto que no es solo una historia impactante, que lo es y mucho, sino que se trata además de una mina de oro para comprender cómo funciona la guerra moderna. Porque sí, estamos en cosas militares y evidentemente también vamos a analizar cómo los drones han creado una serie de islas tácticas en las que se combate, en las que la logística tradicional terrestre ha muerto y constituye un lujo. Vamos a analizar por tanto cómo ha cambiado la tierra de nadie en las que estos soldados se pasaron cientos de días. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Es que es impresionante porque tendríais que ver el estado en el que vinieron. Yo lo estoy viendo aquí ahora mismo en el móvil y la barba, cómo traen el pelo, cómo vienen con todo el material destrozado, en fin, es que se ve una situación de supervivencia básicamente. Estamos en Kostiantynivka, en el Oblast de Donetsk, tras la caída de Bakhmut en 2023. Este no es un punto más del mapa, es el último bastión que blinda el eje de avance Slaviansk-Kramatorsk, el corazón logístico del Donbass y el muro que separa a Rusia de la conquista total de la región. Desde finales de 2024 la presión rusa se volvió asfixiante, buscaban básicamente cercar y estrangular la ciudad. Pero como todo en esta guerra, el avance fue a cuentagotas, centímetro a centímetro, pagado con sangre. Esto ha vuelto la línea de contacto un regadero de artillería, saltos infructuosos, pero sobre todo un avispero de drones, ya sabéis, los grandes protagonistas de esta guerra. Así que lo que queda en el mapa, tras este machaque y esta cantidad de drones, es un mosaico de posiciones aisladas, pueblos fantasmales que, sobre el barro, en realidad ya no existen, solo son un nombre. En este sector, la mítica 93 Brigada Mecanizada resiste en puntos fuertes dispersos, como sótanos de hormigón quebrado o arboledas. El problema es que cuando el enemigo, los rusos, empujan, estas posiciones no retroceden, permanecen allí como rocas, como vigías en medio de la marea, confiando en que sus propios drones mantengan a raya al enemigo. Pero claro, a veces la marea rusa sube demasiado rápido y lo que era un puesto de vigilancia se convierte de la noche a la mañana en una isla de náufragos a kilómetros de la salvación, a kilómetros de sus líneas. Y eso es exactamente lo que les pasó a nuestros protagonistas. Náufragos en tierra. Os presento a Denis Bars y Dmitro K2. No llegan a los 30, pero en esta guerra ya son veteranos curtidos de la 93 Brigada. Su misión era simple: ocupar una casa en ruinas en el asentamiento de Rusin Yar para servir como puesto de observación avanzado. Pero las cosas no saldrían como esperaban. Antes, para rodear a un par de soldados en una casa, pues necesitabas un pelotón de infantería y poquito más. Pero hoy no, hoy basta con que el enemigo sature todo su alrededor de drones FPV, de bombarderos de bolsillo Baba Yaga, en fin, este tipo de armas que al final lo que sirven es para crear un muro infranqueable. Y claro, en ese momento si se te ocurre salir de tu trinchera, es muy probable que termines expuesto y que te elimine un dron. Y así es como Bars y K2 se quedan aislados en la posición sin posibilidad de recibir suministros, y lo que empieza siendo una misión de ocupar un puesto avanzado en primera línea durante algunos días o semanas se transforma en una agonía de 130 días. 130 días, eso sí, en los que esta gente no dejó de cumplir con su misión, no pararon de radiar información.
Pero, ¿cómo sobrevives 4 meses sin un solo camión de suministros? Pues bienvenidos a la Logística 2.0, año 2026. La 93 Brigada lo que hacía era enviarles paquetes desde el cielo. Esos paquetes llegaban anudados y con agua, comida y baterías, incluso a veces cigarrillos. Dichos drones, eso sí, tenían que esquivar todo el fuego enemigo antes de soltar su carga. De día, el sótano era su tumba y su refugio. Cualquier movimiento bajo las cámaras térmicas constituía una sentencia de muerte. Solo de noche, solo al amparo de la oscuridad se atrevían a recoger los suministros o a reforzar el búnker con troncos y arena. En el peor momento del asedio, la artillería rusa logró acertar directamente al refugio. El techo colapsó y K2 quedó enterrado vivo. En medio de las explosiones, Bars tuvo que cavar frenéticamente con sus manos y un cuchillo, arañando la tierra para sacarlo antes de que se quedara sin aire. Pero recordemos que estos muchachos no estaban solo esperando al milagro, seguían combatiendo. Y eso significaba una sola cosa: enfrentar cara a cara a los rusos y seguir radiando comunicaciones con información. Uno de sus testimonios decía esto: el primer contacto fue aterrador, pero luego simplemente te acostumbras. Es bueno cuando eres tú quien dispara y no al que disparan. Capturamos de hecho algunos de sus AK-12. La verdad es que son basura comparados con nuestros AK-74 soviéticos, pero al menos disparan. En efecto, este par de gladiadores convirtió su posición en una auténtica zona de muerte, liquidando al menos a 7 soldados rusos en combate directo e incluso haciéndose con la radio de uno de ellos. Durante semanas pudieron escuchar en tiempo real los planes de asalto de los rusos, las coordenadas de sus drones y las discusiones entre los oficiales. Sabían exactamente cuándo vendría el siguiente ataque, antes incluso de que los rusos empezaran a caminar. Mientras tanto, yo me imagino a los rusos viendo que algún soldado desaparece por una zona de estas pensando que habrán sido drones u otra cosa, y lo que menos esperan es que queden ahí unos ucranianos agazapados tendiéndoles emboscadas. Y aquí es donde tiene lugar el giro que supera toda ficción. Imagínate, llevas semanas bajo tierra, la artillería te machaca los oídos y disparas a todo lo que se mueve, y de repente, entre el humo, un soldado ruso tira su fusil y se rinde. No puedes evacuarlo, apenas tienes comida para ti. Y no solo eso, mientras duermes podría traicionarte. Así que, ¿qué haréis vosotros en una situación de este tipo? Bueno, pues vamos a ver qué hicieron ellos. El nombre del prisionero era Daniil Sychov, 23 años, oriundo de Volgogrado. No estaba allí por convicción, sino por castigo tras un altercado con un oficial en el Cáucaso. Lo lanzaron al asalto como simple carne de cañón, bajo una mentira: que la posición de Bars y K2 estaba vacía. Al encontrarse con un muro de fuego, su unidad quedó diezmada en segundos. Pero Daniil eligió lo más inteligente: rendirse y sobrevivir. En una situación normal, hasta hacía poco, era mucho más fácil tomar un prisionero. Se le desarmaba y se le enviaba custodiado a la retaguardia. Pero hay que recordar que aquí intentar salir de ese agujero era básicamente morir bajo un dron. Así que Bars y K2 tomaron una decisión muy pragmática, muy humana, que fue aceptarlo. Al fin y al cabo, si el ruso quería vivir, necesitaba a los ucranianos vivos. Como él mismo diría después, sus propios compatriotas tenían orden de disparar a todo lo que se moviera, así que nunca lo habrían reconocido como uno de los suyos antes de eliminarlo. En ese sentido, para Daniil era imposible regresar. Y entonces comenzaría una de las convivencias más surrealistas de esta guerra. Daniil se convirtió en el tercer habitante del búnker. Ayudaba a cavar para reforzar las paredes por la cuenta que le traía y compartía las raciones que caían del cielo, claro. De hecho, es muy probable que terminara colaborando activamente en el fuego contra los asaltos del ejército ruso. No con un fusil en manos, por supuesto, pero sin duda pasando cargadores o municionando cintas mientras los otros intentaban frenar el asalto. Y sí, es fuerte imaginar a un soldado ruso colaborando para enfrentarse a sus compatriotas, pero ya dijimos que regresar es que era imposible. Además, Daniil conocía los códigos, conocía las frecuencias, las tácticas de su unidad. Así que gracias a ese conocimiento en manos de la 93 pudo ayudar mucho a la inteligencia militar, pues les permitía leer el campo de batalla mejor casi que el propio mando ruso. Pero luego, tras 130 días de este extraño asedio, el búnker se había convertido en una ruina inhabitable. Un pozo inmundo. La 93 Brigada entendió que el tiempo se estaba agotando. O los sacaban ya, o los perdían para siempre. Eran demasiados kilómetros tras la primera línea. Y ya va siendo hora de ir al fondo, a la gran pregunta. Y es que, si se sabía dónde estaban, ¿por qué se tardó
4 meses en ir a por ellos. ¿Y la realidad cuál es? Bueno, pues que no fue una falta de voluntad, sino que se trató de las nuevas y crueles leyes de la guerra. Porque sí, si tenéis manuales de estrategia de 2020, pues tiradlos a la basura. Rushing Yard es la muestra en miniatura de 3 realidades que hoy paralizan a los ejércitos modernos. Y como estamos en cosas militares, pues no podemos dejar de tratar este punto. Atentos. Primera lección, ya lo hemos dicho, el fin de la retaguardia, al menos tal y como la conocíamos. Como hemos dicho antes, a 10 kilómetros del frente estabas a salvo. Hoy, el ojo del cielo es permanente y cruzar esa zona de muerte es una misión casi imposible. Segundo, la trinchera como ratonera. El dron FPV sustituye el fuego de zona por ataques quirúrgicos que se cuelan por la ventana de tu búnker. Esto impone un ritmo opresivo para cualquier evacuación. Lo que antes era un paseo de 12 kilómetros, hoy pueden ser 6 días de arrastrarse por el barro bajo capas antidrón esperando a que haya niebla o lluvia para poder respirar. Si 2 hombres pudieron frenar a una sección, no fue casualidad, sino porque nadie, ni siquiera tu enemigo en su propia zona, puede maniobrar sin ser detectado. El resultado era un frente estático, que recuerda al de la Gran Guerra en 1914. Este estancamiento está a la vista. Llevamos casi 1500 días de guerra. En la Segunda Guerra Mundial, a estas alturas, los aliados ya estaban desembarcando en Italia y Alemania retrocedía después del desastre de Kursk. Aprendidas estas lecciones, podemos volver al punto crítico. ¿Cómo cruzas kilómetros de campo abierto vigilado por 1000 ojos enemigos con el fin de salvar a tus hombres? Pues obviamente olvídense de los tanques. El rescate llegó en pequeños quads, unos vehículos ligeros, todoterrenos, muy rápidos, pues este campo de batalla, la furtividad y la velocidad es mejor que tener cualquier blindaje. Un quad es endiabladamente veloz, 100 km/h en campo abierto, pero sobre todo tiene una firma térmica pequeña. Si el piloto oye un dron, apaga el motor y se oculta bajo un árbol en segundos. Un blindado, en cambio, es una diana gigante que tarda una eternidad en ponerse a cubierto desde el primer aviso. Y así es como Pars, K2 y el prisionero, Daniel, se subieron al remolque y cruzaron los campos de la muerte de Rushing Yard, sorteando los enjambres rusos que patrullaban el cielo. Mientras tanto, simultáneamente, los ucranianos realizaron varias maniobras con sus propios drones para intentar que los rusos no descubrieran la maniobra de evacuación. Y así, cuando llegaron a sus propias líneas, la imagen era de película. 2 soldados cubiertos de polvo con barbas de 4 meses sonriendo junto a un prisionero ruso que les debía la vida. Cuentan que el oficial de la unidad rompió en llanto al verlos porque casi nadie sale así de una posición aislada. El rescate en realidad fue un pequeño milagro de la logística y del coraje. Porque al final la tecnología podrá congelar los mapas, pero al final el factor humano sigue siendo decisivo. La capacidad de aguantar lo inaguantable, de soportar las peores condiciones sin alimentos, sin baterías y sin nada. La capacidad humana de perdonarle la vida a un enemigo, de entender en qué momento humanamente ha dejado de constituir una amenaza es insustituible. Y por tanto, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Creéis que las microguarniciones aisladas en un futuro tendrá sentido como parte del dispositivo defensivo? ¿Tiene sentido la situación en la que acabaron estos hombres? ¿O en su lugar lo que vemos es la desaparición del hombre del campo de batalla? Yo sin duda lo tengo claro, el hombre no va a desaparecer, aunque por suerte habrá menos. Así que eso ha sido todo. La verdad es que es una historia apasionante. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Y hasta otra. Dadle a like si os ha gustado la historia. Dadle a like. Queda un poco viejo, ¿no? Lo de darle a like. Ya me habéis entendido. Bueno, que apoyéis en lo que podáis. Muchas gracias. Un saludo y hasta otra.